tres distintos aspectos. El primero de los tres es oír, que está totalmente relacionado con la sensorialidad. El segundo es lo que nosotros entendemos por escuchar, que está totalmente relacionado con la sensibilidad. Y el último es comprender, que está relacionado con la inteligencia. Entonces la escucha, tal y como la vamos a hablar aquí, es todo. Es todo. Se desarrolla, primero por supuesto desde oír, va así, no empezamos comprendiendo, estamos oyendo, luego escuchando y luego ya comprendiendo. Ese es el proceso natural, cómo desarrollamos nuestra escucha. Oír es simplemente captar el fenómeno acústico del exterior y ya está. No tenemos ni que entenderlo, ni poneros en el lugar de vuestros hijos pequeñitos. Oír, ya está. Escuchar es cuando ya prestamos atención. Hay una motivación intrínseca que prestas atención. ¿Cuántas veces no me estás escuchando? Y desde luego el de fondo sí que lo oyes, pero no estás escuchando. Esto todos lo sabemos, es de sentido común, pero el tema de que es algo que capta el interés. Si no capta el interés, nunca lo vas a comprender. O sea, es necesario pasar por escuchar sensibilidad a comprender inteligencia. Comprender ya es interpretar el significado del mensaje que te están lanzando. Esto todo es muy de sentido común, pero cuando nos centramos en nuestros hijos igual se nos olvida. Te lo digo, yo tengo tres. Y de pronto pues no, vamos, ya son mayores, pero es tener esto presente y cómo va en cada paso es importante. Vale, pasamos a la siguiente. Entonces, todos pensamos que la escucha sí que se puede desarrollar, ¿no? No hay nadie aquí que piense que no se puede desarrollar, ¿o sí? ¿Todos pensáis que se puede desarrollar? Sí. Escucha tiene que ver con idiomas, escucha tiene que ver con comprensión lectora, escucha tiene que ver con la lectura, con la escritura. Todos pensamos que se puede desarrollar. Cuando los niños son pequeños nacen con el oído completamente abierto. Están expuestos a todo, todos estamos expuestos a todo, pero nosotros ya hemos ido delimitando, ¿no?, lo que nos entra y lo que no. Los niños están completamente expuestos a todo, y además tienen una ventaja en relación a nosotros los adultos. Su corteza prefrontal es muy, muy inmadura. La parte de comprender es muy inmadura. La parte de toma de decisiones es muy inmadura. La corteza prefrontal es lo que está aquí en esta parte y es como el piloto, el comandante de la nave. Si el comandante está muy inmaduro, ¿qué es lo que está en plena exposición y que está captándolo todo? El cerebro límbico y el cerebro reptiliano, se llama así por el instinto de supervivencia. ¿Eso con qué se relaciona? Con la sensorialidad y con la sensibilidad. Oír y escuchar, que hemos visto antes, y no con comprender. Entonces esto es muy interesante porque todo el alimento sensorial y emocional que se les dé en la primera infancia les va a calar mucho más que cualquier alimento intelectual que les demos. Te puedes empeñar, esto siempre estoy hablando de la generalidad, siempre hay niños prodigio que empiezan a leer con 3 años, que no tienen ningún problema, que están preparados y ya está. Yo hablo de la generalidad. Todo el alimento sensorial y emocional que les demos lo van a absorber como esponjas. Todo el alimento intelectual que les queramos dar les estamos haciendo perder tiempo. Perder tiempo, porque eso, cuando la corteza prefrontal está madura, toma el mando y bloquea bastante, vosotros como adultos lo habéis sentido, a nuestra parte sensorial y emocional. Entonces eso vendrá, la parte intelectual vendrá, cuando tome el mando va a venir y va a venir muy rápido. Sin embargo, todo lo que no se ha absorbido sensorial y emocional va a costar más.
va a costar bastante más, nos ponemos muchos bloqueos. Traumas de la infancia, no me voy a meter tampoco en, pero para que cosas de sentido común que todos sabemos, no, un trauma de la infancia que todavía claro, porque es que ahí estás así, expuesto completamente. Entonces, primera infancia, la corteza prefrontal, para que nos entendamos, no nos está bloqueando. Y luego hay otro concepto interesante que es la poda sináptica. ¿Por qué nos afecta la poda sináptica para el desarrollo de la escucha? Nuestro cerebro también, como sabéis, está lleno de neuronas. Estas neuronas, muy simplificadamente, son unas bolitas que tienen unos brazos, que se llama, donde está el axón, y otro brazo donde está la dendrita. El axón manda mensajes a la dendrita de otra neurona. Y esta dendrita recibe mensajes del axón de otra neurona. Y con esos mensajes que se van mandando, se van creando las redes neurales, las conexiones neuronales que finalmente crean redes neuronales. Las redes neuronales no se crean así porque sí, se crean por los estímulos que recibimos. Depende del estímulo, creas unas conexiones o creas otras. ¿Qué pasa en la primera infancia? Que estamos creando conexiones todo el rato y a lo bestia. Es una etapa de crecimiento de conexiones neuronales brutal. Pero el cerebro necesita ser eficiente. No puede con todas las conexiones neuronales que creamos. Entonces tiene que podar. Se llama podar porque es muy gráfico, como los jardineros, ¿no? El jardinero, un jardín, podar las plantas. Entonces es como si fuese un jardín lleno de plantas que van creciendo, esas serían las conexiones. El jardinero no puede cuidar a todas las plantas y necesita podar. ¿Cuáles va a podar? ¿Las que están creciendo fuerte o las que ve que están quitando, que son débiles? Pues las débiles. No se va a andar con la cuidar a la débil para que la fuerte no. Corta las débiles. Las débiles porque son débiles y las fuertes porque son fuertes. Porque las fuertes están recibiendo estímulos que les hacen ser cada vez más fuertes y las débiles no están recibiendo estímulos. Con lo cual va a podar todo lo que ve que no se está utilizando. Y así va configurando la red neuronal de nuestra y la de nuestros hijos. Visto esto, vamos a enlazarlo con la corteza prefrontal. Si en la primera infancia las redes sensoriales y emocionales son tan fuertes, lo lógico es que las fomentemos. Todo lo que no vayamos a fomentar también lo va a cortar a lo bestia. Es el mayor periodo intensa, es una poda sináptica muy intensa en la primera infancia. Si no estamos utilizando sensorial, emocional, lo va a ir cortando. Cuando el córtex prefrontal sea más fuerte y no nos deje entrar tanto estímulo sensorial, no solamente no nos deja entrar tanto estímulo, sino que hemos estado cortando muchas de las conexiones que podíamos haber creado en la primera infancia. Y un entorno muy ruidoso, muy caótico, el cerebro no va a saber qué conexiones se están fortaleciendo o no. Esto es importantísimo, porque aquí nos metemos en el mundo de los dispositivos. Los dispositivos tienen estímulos, nosotros lo vemos en la escuela, yo llevo 30 años dando clase. La capacidad de concentración de un niño de 3 años hoy en día, por lo general, no tiene nada que ver con hace 30 años. Y esto no lo he visto en ninguna investigación, pero no me cabe la menor duda que tiene que ver con la poda sináptica. O sea, si el niño está con... el cerebro no sabe qué fortalecer, con lo cual finalmente las redes de atención no se están creando correctamente. Que luego veremos en qué afecta todo esto. Con lo cual, vemos que la poda sináptica en esta etapa es muy intensa y es completamente clave para el futuro desarrollo y el futuro aprendizaje y para tener un cerebro más eficiente y sensible.
en qué consiste la escucha, hemos visto que se puede desarrollar, hemos visto cuándo es mejor desarrollarla. Eso no significa que no se siga desarrollando durante toda la vida, por supuesto que se sigue desarrollando. Y ahora vamos a ver qué efecto tiene tener una buena escucha para el desarrollo de nuestros hijos. Nosotros llamamos a una buena escucha el zoom auditivo, igual que el zoom visual que todos conocemos, que enfocas, ¿no?, más cerca, abres, tal, pues igual el zoom auditivo, que lo sepas manejar de muchísimas maneras. Entonces, el zoom auditivo es un proceso neuronal que combina, o sea, con una buena escucha que tenemos, atención, discriminación auditiva, memoria auditiva, ritmo, ahora veremos por qué. Y todo esto se fortalece con la experiencia sonora adecuada, rica, saludable, variada. Vamos a ver, aquí he puesto 4, pero tiene impacto en muchas más áreas. Inteligencia lingüística. Vale, la inteligencia lingüística, ¿qué es? La inteligencia lingüística se divide a su vez en varias estructuras. Una es la fonología, otra es la prosodia, ahora os digo. Otra es la sintaxis, otra es la gramática y la lectoescritura. Empezamos por la primera, fonología. Fonología son los fonemas. El ser capaz de reconocer distintos fonemas y de pronunciarlos. ¿Vosotros pensáis que todo el mundo tiene oído? ¿Quién dice que no? Ok. ¿Qué pensáis cuando decís no tiene oído? ¿A qué os referís? Al ritmo de la música, ¿no? No es capaz de entonar. Vale, no es capaz de entonar. Equilibrar el tono al tono correcto. Vale, ok. Si, por ejemplo, madre española, padre alemán, se van a vivir a Rusia y tienen hijos, uno de 1 y otro de bebé o de 2 años. Y van a estar en Rusia durante 6 años. El padre les sigue hablando en alemán, la madre en español y están en Rusia. Dentro de cuando estos niños tengan 10 años, ¿qué creéis? ¿Que van a ser solo un idioma? ¿Van a ser trilingües? ¿Van a ser bilingües? Trilingües, sin ningún problema, ¿no? Ese es el oído. Entonar es escuchar y pronunciar lo que entonas. Esa es la fonología. Y pensáis que cualquier niño, o sea, la única forma que eso no ocurra, que todo es por sentido común, vamos a decir esa respuesta, y es exactamente relacionado con lo que estáis diciendo. Lo que pasa es que de pronto pensamos que la música es otra cosa. No, es un fonema y saber pronunciarlo como lo escuchas, es exactamente igual. Solamente si hay un problema cerebral en la parte acústica o si tienes un problema de oído severo, no vas a poder. Pero si no, el resto, unos tardarán más y otros tardarán menos. Pero todos van a poder hablar, entonar música sin ningún problema, si se desarrolla desde pequeñitos. Si se desarrolla desde pequeñitos y lo tienen, claro, el padre alemán está hablando todo el rato, todos los días de la semana, 365 días al año en alemán. Si tienes esa misma exposición vas a cantar igual. No es un tema de oído, es un tema de que no se ha desarrollado esa rama de los fonemas. En este caso, sonidos, son los fonemas. Vemos casos de niños de muchos idiomas, que hablan muchos idiomas en la escuela, entonan de maravilla, porque todos sabemos que cuantos más idiomas hables, más fácil te es aprender otro. También porque tu oído, todas esas conexiones de fonología, las ha desarrollado mucho más. Y lo mismo, niño que se le da muy bien la música desde pequeño, porque efectivamente hay niños que tienen más facilidad, eso sí, eso es así. Aprenden idiomas más fácil, la entonación. Entonces, inteligencia lingüística, la parte de los fonemas, ya lo hemos visto, se desarrolla con la música, se escucha y reproduce, no hacemos otra cosa. No hacemos otra cosa. Ese sistema vestibular bebe de las vibraciones que escuchamos. Y ese sistema vestibular está conectado al mismo nervio auditivo al que está conectado la cóclea, con todos los pelitos que van recogiendo
las vibraciones. Es decir, tienen en común el mismo líquido y el mismo nervio que va al cerebro. Con lo cual la escucha, una buena escucha, también nos está afectando a nuestro movimiento y a nuestro sentido del ritmo. Por eso, bebé o niño pequeño, que igual no sabe hablar, que igual no sabe andar, le pones una música, igual te está haciendo un movimiento que va exactamente con la música. Exactamente con la música. Lo estamos desarrollando también a través de la escucha. Y vamos al último que he puesto, y ya os he dicho que hay más, pero al último que he puesto, escucha activa, que para mí es el top de la escucha. ¿Qué significa escucha activa? Escucha activa, como muchos sabréis, es cuando realmente estás centrado en la persona que te habla. Estás captando sus gestos, estás captando sus movimientos, te estás poniendo en el lugar de esa persona, realmente esa persona está notando que tú le estás escuchando y se puede crear una comunicación verdadera. La escucha activa es importantísima, todos escucháis activamente en muchas situaciones, ahí las cosas se te quedan, estás centrado, estás en ese momento. Entonces, la escucha activa, ¿a qué afecta? Uno, a la atención. Es imposible escuchar activamente si no tienes capacidad de atención. Un animal en la selva, león, oye, huele, un ciervo, ¿cómo se pone, no? Se hierve, se cambia su postura, está escuchando activamente, ¿no? Le cambia hasta incluso el cuerpo. Entonces eso es imposible, lo que os decía, escuchar activamente sin atención. Ese es un factor extrínseco, tener atención hacia lo que está afuera. Pero la escucha activa también afecta a un factor intrínseco que es la capacidad de concentrarse. Sin escucha activa no desarrollas la concentración. Van las dos cosas completamente unidas. Y eso, igual que os decía antes, lo de la poda sináptica con tanto estímulo, que yo lo vivo en las clases, que me parece que es un problema. Por eso también aprovecho y lo digo aquí, porque tenéis justo hijos de esas edades, ¿no? Porque he visto la evolución y sigo viéndola. Es imposible hacer música sin desarrollar la escucha activa. Capacidad de atención y capacidad de concentración. Oyes, escuchas, comprendes y te centras en lo que estás haciendo. O sea, te da un desarrollo interno de muchísimos ámbitos que no tienen que ver con la música, pero que son fundamentales para la vida. Vale, voy a pasar al siguiente. Bueno, está enlazado con esto. ¿Qué papel tiene la música en el desarrollo de la escucha? Pues aquí, aprenderlo. Entonces, lenguaje materno, música. Lo que hemos visto antes, sensorialidad, que esto sería todo lo de oír. Sensibilidad, todo lo de escuchar, en sentido estricto. E inteligencia, comprender. Entonces tenemos, lo voy a leer muy resumido porque como lo tenéis ahí, los lo leéis cuando estéis en la casa. Lenguaje, escuchar voces. Imaginaos a los bebés y niños pequeñitos. Escuchar voces en música, en la pedagogía Williams, que no es la única, cualquier pedagogía que tenga un programa sólido y en relación con la naturaleza y el desarrollo del niño, lo va a hacer así. Escuchar sonidos, ruidos y cantos. 2. Eventualmente mirar en la fuente sonora. Mirar las fuentes sonoras, instrumentales, vocales. Empezamos ya con la sensibilidad. Retener sin precisión elementos del lenguaje.
Ningún niño va a retener algo que no le interesa. O sea, ya está escuchando. Si retiene algo es porque lo está escuchando. Que tiene esa parte de motivación, esa parte de interés. Retener sucesión de sonidos, trozos de melodía. Sentir el valor afectivo expresivo del lenguaje. Lo mismo con la música. Reproducir palabras aún sin comprenderlas. Reproducir sonidos, ritmos y pequeñas melodías. Estamos desarrollando la memoria auditiva. Entonces, en esta parte de sensibilidad, un ejemplo muy claro es cuando un niño pequeño empieza a decir la palabra mamá o la palabra papá. A veces no se lo dice a la madre, o no le dice papá al padre, pero esa palabra ya la ha memorizado y tiene un significado emocional. Entonces, a la persona que se lo diga, le está apareciendo ese significado afectivo como al padre, ¿no? O se lo dice al abuelo, o a lo mejor, pero seguro que no se lo va a decir a la pieza de Lego, papá. ¿No? Esa palabra no sabe exactamente qué es, pero sí tiene un significado emocional. Entonces la ha memorizado y la reproduce cuando nota ese sentimiento. Inteligencia o comprensión. Comprender el significado semántico de las palabras. Ahí ya sabría lo que es mamá. Comprender el sentido de los elementos musicales. Hablar inteligiblemente. Inventar ritmos, sucesión de sílabas. Con el idioma... vale. Nada. Inventar palabras, inventar ritmos, inventar sonidos. A un bebé no se le exige que cuando empiece a hablar recite el Quijote. Pues ¿por qué le vamos a exigir a un niño que está aprendiendo música que cuando empiece a hablar cante un líder de Schubert? ¿No? Nos parece que inventar música es como, nada, ahí no está haciendo música. Si está inventando música, si no tiene sentido lo que está diciendo musicalmente, muchas veces no parece nada, no es nada. No, está hablando. Está hablando, igual que cuando empiezan a hablar los niños pequeños que se inventan palabras y enlazan unas con otras que no tienen sentido, pero no pasa nada. Por ahí es donde se empieza. Aprender las letras, o sea, ahora ya aprendemos las letras. A leer. Escribirlas y leerlas. Aprender nombres de notas, escribirlos y leerlos. Aquí es donde empiezan en el conservatorio. ¿No? Si el niño no lo ha desarrollado todo esto en casa, por eso hay tanto fracaso. Por eso pensamos, no tiene oído. ¿No? Porque no pensamos que la música sea como un idioma. Aquí no se nos ocurre. Para escribir las palabras ya sabe el abecedario, ya puede hablar frases con coherencia, ya entiende lo que dice y todo lo anterior que hemos visto. Después de aprender las letras a leerlas, pues escribir al dictado. Nosotros también escribimos al dictado. Ya escribimos al dictado, pues es que entendemos, que lo escuchamos y lo encajamos. Como yo con el italiano lo escuchaba y ya lo encajaba. Hacer pequeñas creaciones y poemas. Inventar pequeñas melodías. En la escuela inventamos todo el rato, desde pequeñitos hasta luego escribiendo y luego en el instrumento. Y por último, llegar a ser escritor, poeta o profesor. ¿Qué habéis escuchado? La máquina suelta a la gente. Y antes no nos hemos dado cuenta que estaban todos esos sonidos que eran bastante obvios cuando... Entonces ahí estás creando ese zoom, estás haciendo que sean conscientes de ese zoom. Ahí lo que acabamos de hacer es trabajar nuestras conexiones de discriminación auditiva. Entonces eso, como muchas otras cosas, hacen que se fortalezcan esas famosas redes, ¿no? ¿Y eso a partir de qué no se puede hacer? Mira, el oído es el sentido que antes se desarrolla y que más tarde se pierde. Los 4 meses de embarazo oyen, pero oyen por vía ósea. Porque esto, lo que tenemos aquí, tiene una capacidad de... Es como si tuvieses la insonorización de una discoteca. Están súper protegidos. Entonces, yo me acuerdo, mi marido les hablaba aquí y luego cuando estudié, no se estaban entrando, ¿no? Sí, bueno, mi hijo no tiene oído, no le meto en educación musical.
después de lo que hemos visto, es absurdo. Es absurdo. No tienen por qué todos los niños, desde mi punto de vista sí, todos los niños tienen que tener y deportes, idiomas y educación musical. Eso desde mi punto de vista, pero claro, desde mi punto de vista personal. Porque veo en el gráfico, ¿no?, lo que os he enseñado, todo lo que toca las otras inteligencias, ¿no?, que es la única que toca todas las estructuras. Mi hijo no tiene, pues venga, vamos a desarrollarlo, le metemos en música. Porque claro, de todas las actividades, ¿cuál es la actividad que tiene que ver más con el oído? Música. Mi hijo no se va a dedicar a la música, no quiero que sea músico, no se va a dedicar a la música. ¿Por qué apuntarle a la música? Pues es que no es para que se dedique a la música, es para que pueda aprovechar todo lo que te puede dar una buena educación musical, todo lo que te puede desarrollar una buena educación musical. Que sea músico luego, pues que sea músico. Que no sea músico, mis tres hijos ninguno son. Eso sí, el mayor tuvo un grupo en la universidad con sus amigos, cantan, lo tienen ahí y luego han desarrollado muchas de estas cosas que lo he ido viendo desde pequeñitos. Otra falsa creencia es lo importante es el instrumento, que toquen el violín, el piano, tal. Antes, lo que no es tocar un instrumento no es música, no es educación musical. No sé si alguno de vosotros pensáis eso, que es muy normal, que se piense, a nosotros nos llaman música, pero ¿cuándo empieza el instrumento? Es una pregunta completamente lógica. Empieza el instrumento cuando están preparados, antes tienen todo el trabajo que hemos visto. ¿Qué pasa cuando empieza el instrumento? Súper expresivos. Vienen unos, hacemos cosas, he visto que los hacéis aquí, lo que vosotros hacéis Trinity. Sí. Nosotros hacíamos Trinity, pero ahora hacemos otros que se llaman, que también tienen exámenes de música. Ahora hacemos otros que son iguales a BRSM. Y todos los examinadores que vienen de Inglaterra, se examinan en junio, qué expresivos son tocando. Claro, porque sienten la emoción de la música que están tocando, no es simplemente bajo la tecla, Pues... Y nada, pues esta es la conclusión. Desarrollo de la escucha, tendrá un cerebro más eficiente y sensible, y no es baladí, es importantísimo que nos demos cuenta de la escucha por todo lo que hemos visto, de la poda sináptica, del córtex prefrontal, hacia dónde le dirijo, qué es lo que no voy a darle acceso para que no le bloquee su desarrollo cerebral. Esto es un poco el resumen de lo que hemos visto.